La madrugada del pasado 4 de diciembre, Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, la mayor aseguradora médica de Estados Unidos, se dirigía a una conferencia con inversionistas en un hotel de Manhattan, cuando recibió por la espalda y a tan solo metros una serie de disparos a mansalva que le quitaron la vida. El 9 de diciembre, mientras desayunaba en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, fue detenido como acusado del asesinato Luigi Mangione, un joven de 26 años. El crimen fue catalogado como un acto de terrorismo que le podría valer a Mangione una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. Pero este caso ha tenido otras dimensiones, desde interpretaciones sociológicas relacionadas con el descontento de la población estadounidense con el sistema de salud y las corporaciones involucradas, pasando por visiones políticas hasta el tratamiento mediático y de las redes sociales. Sobre este tema en particular y con la bajada que se puede hacer en otras sociedades que están descontentas con su sistema de salud, de pensiones, entre otros, vamos a conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública con el rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, Álvaro Ramis Olivos. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido acá a Frecuencia Pública por Muchas Radio. gracias. Muchas gracias por la invitación. Álvaro, acá hay muchas aristas, pero primero quiero preguntarte, cuando nos enteramos por la prensa literalmente lo que sucedió con las imágenes de video y luego toda la bajada en redes sociales de este caso en particular, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cuál fue tu pregunta antes de que tuviéramos más datos de quién es Luigi Mangione? Mira, lo que podemos plantear es que evidentemente hay dos fenómenos. Uno es el jurídico y otro sociológico. Uno puede entender la reacción de popularidad que este tipo de acciones puede despertar en una sociedad del abuso, donde buena parte de la población siente que empresas como estas aseguradoras, o podríamos llamar también ligadas al sector financiero, crediticio, abusan de las personas. Pero no podemos eso justificarlo ni legitimarlo, debido a que abre la puerta a lo que podemos llamar la autotutela legal, que abre la posibilidad de ejercer la defensa por la propia mano, hacer justicia por la propia mano y abrir, por decirlo así, el desfonde del Estado de Derecho. Entonces, es muy delicada la situación y revela que estamos en un momento de tensión en distintas sociedades, como la norteamericana, pero también en la chilena, donde el agravamiento de la sensación de injusticia puede desembocar en estos procesos, que sin embargo las consecuencias de lo que ahí se abre es muy peligroso. Podríamos empezar a legitimar acciones que podrían ser nefastas porque cada cual podría justificar el ejercicio de una violencia que puede ser entendible, pero no justificada, para poder restaurar sus derechos en cualquier Sí. circunstancia. Álvaro, perdona que te interrumpa, me parece muy propicio este análisis, pero que me parece un poco más decantado. Esto es cuando ya tenemos más información, cuando ya se empiezan a hacer estos análisis. Pero ¿cuál es la pregunta que yo te hacía, Álvaro? ¿Qué te pasa a ti cuando sabes de este caso? Porque por un lado pareciera, claro, algo que es alguien que dispara, además a mansalva y por la espalda a otra persona. No se sabe bien quién es la identidad, pero uno siempre se pregunta el móvil, ¿no? El motivo. ¿Tenía algo personal con esta persona? Y lo que se ha sabido hasta el minuto es que no hay algo personal. Entonces, cuando se empieza a despejar el motivo o el móvil a título personal, vienen estos análisis que tú también estás haciendo en relación a tomar la justicia de mano propia, ¿no? Que lo hemos visto en varias ocasiones. Pero acá la pregunta que tú te haces también, ¿es esa en términos, aquí hay algo personal o es algo que es como político? ¿Qué es lo que primero que te viene a ti como reacción? Bueno, en Chile la noticia estuvo filtrada porque este CEO es también, por decirlo así, indirectamente el responsable por dos grandes ISAPRES Sí. de nuestro país. Instituciones que han estado en el centro de la polémica durante estos últimos años y particularmente durante 2024, cuando se busca dar una solución a los problemas de su deuda con los afiliados,
y finalmente la solución que ha sido también motivo de escándalo en las formas de pago. Entonces, Estamos hablando de es Medical evidente Vida que 3. exacto. Y por lo tanto, ese tipo de circunstancias explica que el grado, digamos, de Mm. ofuscación, de sensación, digamos, de agravio por parte de los y las afiliadas a este tipo de instituciones aseguradoras esté en el aire. Y por lo tanto, falta una chispa para que eso decante. Hay una persona que seguramente tendrá sus razones, pero que finalmente, como Luigi Mangione, acciona un gatillo fácil para responder a ese tipo de abusos. Obviamente fuera de los marcos de la legalidad, fuera del Estado de Derecho y de una manera ilegítima, porque finalmente no recurre a las Mm. acciones que puede establecer el sistema judicial. Sin embargo, es claro que acá hay un nivel de cuestionamiento ético al fondo de la acción de estas grandes aseguradoras que está incubando reacciones violentas. Y por lo tanto, es importante que la sociedad reaccione. Y la forma de reaccionar debe ser una forma distinta de regular la acción de estas aseguradoras o del el acceso fundamental a derechos sociales, como el derecho a la salud en este caso, ¿no? O también, en nuestro contexto particular, muy ligado al de aseguradoras de este tipo, que están participando en su propiedad, de las AFPs. Por lo tanto, acá hay un factor frontal, ¿no? Hemos visto en el caso de la AFP el secuestro hace poco tiempo atrás de una secretaria de una Sí, AFP en Las Condes. Hemos exacto. visto gente en distintos lugares del país que ha recurrido a acciones de cuasi suicidas, Como ¿no? querer De quemarse a lo poder bonzo. quemarse a lo bonzo en distintos lugares, ¿no? Eso creo que denota la tensión que hay de fondo. Ahora, Pero también habría que ver ¿sí? otros casos. A mí me ha impactado mucho ¿Mm? que no creemos en nuestra sociedad una sensación de que es legítima la autodefensa, Mm. porque hace estos días justamente tuvimos la situación de esta odontóloga, ¿no? Que confundiendo al ladrón de su celular, ¿ah? Persigue a una persona que Y ella cree que es apuñala. la culpable y finalmente la apuñala en la calle. Entonces, esas son las dos caras de este fenómeno, donde la autotutela de un derecho fundamental, que es el autorresguardo, que puede estar ligado a la legítima defensa, se sobrepasa y finalmente decanta en el quiebre de los marcos del Estado de Derecho. Sin duda lo que tú señalas, Álvaro Ramis, es el fondo del asunto, el debate. Pero acá también rápidamente se convierte todo en un show mediático a propósito de las redes sociales y los símbolos. Cuando todo se detiene en la figura de un joven de 26 años, de familia con dinero, con muy buena trayectoria académica, de una de las universidades más prestigiosas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Un pequeño genio también en informática, considerado amable, considerado socialmente normal. Entonces, toda esa caricatura o finalmente todo lo que se dibuja de este personaje también llama la atención respecto a los prejuicios de lo que tenemos de alguien que fuera un vengador que se convierte en héroe. Hablemos de estos simbolismos porque estamos hablando de alguien que hasta el momento no se muestra como una víctima directa del sistema, sino que se hace parte de este colectivo que tú mencionas. Sobre todo considerando que en Estados Unidos quien no tiene este seguro literalmente muere. O sea, que acá es grave, ¿eh? En Chile allá es peor todavía. Hablemos de los simbolismos que son muy propicios, además a propósito de los populismos también, para generar esta toma de la justicia por las manos, como tú señalas. Claro, hay que ver cómo evoluciona la situación penal de Luigi Mangione, porque él se ha declarado no culpable hasta el Sí, momento, pero todos los indicios muestran que puede ser efectivamente el ejecutor de la acción. Él recurre también en su acción, en su acto, supongamos que vamos a dar por supuesto que es el autor del asesinato, a esto de las tres balas, ¿no? Que sí, están usando las mismas palabras que las aseguradoras usaban para sistemáticamente cerrar la puerta, por decirlo así, a las preexistencias, que son lo claro. que en el caso nuestro han gatillado la mayor parte, digamos, de las ofuscaciones y del dolor de la población, cuando obviamente ha recurrido a una ISAPRE o a un seguro médico y finalmente encuentra que no tiene cobertura, Estamos habiendo hablando de pagado, habiendo delay, deny, defend.
Exacto, esas tres frases, Mm. estas tres palabras, conceptos clave, que eran el procedimiento estandarizado por parte de estas aseguradoras para denegar finalmente las coberturas. Ese proceso obviamente también está ligado, digamos, a una optimización de costos a favor de las aseguradoras y una denegación de cobertura sin una cobertura, en el caso de Estados Unidos, pública que permita tener una alternativa. Entonces, evidentemente aquí estaba en juego la vida y la muerte de las personas cuando no se puede acceder a un sistema de salud adecuado, cuando la salud no es considerada un derecho, cuando no es considerada una base, un derecho mínimo fundamental, en el cual podremos tener mayor o menor grado de ampliación de las coberturas o de las calidades de la atención hotelera del Sí. determinado sistema de salud. Pero finalmente todas las personas tengan garantizada una cierta atención básica. Yo creo que ese es el punto que está hoy día en tensión y que en el caso chileno también está ligado, digamos, a los abusos en los cobros, ¿no? Y que finalmente refleja la misma racionalidad. Es decir, las aseguradoras han o actuado globalmente, en el caso de las coberturas de salud, con una racionalidad optimizadora bajo su propio interés y no sobre el interés público. Y ese es el punto que finalmente la sociedad cuestiona porque el interés público debería ser la tarea ya sea de un proveedor privado o un proveedor público, pero que está bajo la lógica del resguardo de unos derechos fundamentales. Álvaro, y en ese sentido, a propósito de la chispa y finalmente también cómo se da este comportamiento de imitación, pareciera que acá en Chile no hay tanta fuerza hoy, en el presente, para hacer público, no solo en el debate de la prensa o en Twitter, qué sé yo, ex hoy, sino en las calles, en el espacio público, el tema del abuso y el contraabuso a propósito de la ley corta de las ISAPRES, ¿no? Donde finalmente estamos pagando no solo nosotros lo que nos cobraron en exceso, sino además con una devolución de cuotas irrisoria o burlesca y además con aumento de planes. Sin ir más lejos, a mí no me vuelven nada y tengo que pagar 30.000 pesos más. Entonces, y así muchos Exacto. casos. Entonces, ¿cómo podría entenderse este caso de Luigi Mangione o cuánto podría o estamos nosotros, que, digamos, de alguna manera con una protección dado todos nuestros asuntos, nuestra desafección con el mundo político luego del estallido social y los dos procesos constituyentes fallidos? ¿Tú crees que el caso de Luigi Mangione podría ser una chispa que prenda acá en Chile o no estamos para eso? Yo sé que no hay una bolita mágica, pero más o menos el pulso de lo que tú Claro. sientes, Álvaro. Es que los Luigi Mangione son lobos solitarios. Entonces, ese es el problema en esas acciones autorreguladas y definidas por un individuo en solitario que busca hacer justicia por su propia mano. Eso obviamente podría estar a la vuelta de la esquina porque depende simplemente de la voluntad del individuo aislado que considera que la sociedad no va a resolver los conflictos y por lo tanto él simplemente va a cobrar venganza. Eso, por lo tanto, podría estar. El punto es que la falta de movilización que tú ¿Mm? señalas es peligrosa también porque impide una cierta catarsis social, que permita, por decirlo así, que la gente logre expresar también esos malestares y logre movilizar las tensiones que hacen que la política se mueva. Y por lo tanto, muchas veces uno siente que se movilizó por alguna causa y no logró inmediata reacción del Congreso, de los parlamentarios, de la política. Sin embargo, eso acumula y finalmente decanta en corrientes de opinión que hacen que, de alguna manera, el sistema se mueva, que los jueces tengan en consideración la opinión, que los parlamentarios tengan en consideración cierta opinión y finalmente algo puede decantar en un cambio. Hoy día esta sensación, por decirlo así, de que hay una frustración con las movilizaciones que se han dado en el pasado, hoy día está originando más bien un resentimiento privado que podría llevar a anomia, Mm, un sí. desmarcamiento, por decirlo así, de la norma social, dejo de pagar o tomo justicia por mi propia mano, en el peor de los casos, pero también a una inercia institucional, es decir, que las cosas sigan igual, incluso peor, agravando estas tensiones. Así que creo que es un mal síntoma que la sociedad no se movilice por este tipo de causas.
Estamos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública con el rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, Álvaro Ramis Olivos. A propósito de Luigi Mangione y todo el tema de las aseguradoras también de salud en Estados Unidos y cómo nos repercute a nosotros como sociedad. Vamos a ver una breve pausa musical y regresamos para ya adentrarnos en este debate y conocer tu análisis, Álvaro, en torno a la reforma de pensiones que todavía está trabada y parece también un mal síntoma. Vamos a la música y regresamos. Continuamos conversando con el rector de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis Olivos, sobre todo este tema que está sucediendo con los linchamientos, con situaciones de autoagresión para generar también ruido cuando el Estado, las instituciones no te dan respuesta, y también lamentablemente esta situación que vimos en Estados Unidos con el caso de Luigi Mangione, que hasta el minuto es el acusado de haber asesinado, en este caso, al CEO de United Healthcare, la mayor aseguradora médica de Estados Unidos. Y esto también nos lleva a pensar, a propósito de lo que significa la seguridad social, Álvaro, en la reforma de pensiones, que la verdad que uno como ciudadana y yo incluso como periodista estoy muy agotada con este debate que me parece por lo bajo muy mezquino, cuando vemos que la palabra solidaridad o reparto le genera una suerte de urticaria a un sector, y no solo a republicanos, también hemos visto a la UDI o a Chile Vamos cuando se ha tenido que retractar. Hablemos en términos generales, ya sabemos que esto es de larga data, que no se ha avanzado al respecto y estamos con otras condiciones, además demográficas, donde claramente hay que generar, ya no solo por las jubilaciones míseras, hay que generar un cambio profundo del sistema y por supuesto de las mismas pensiones. ¿Cuál es tu análisis hasta ahora? ¿Qué es lo que a ti más te llama la atención y cómo podría destrabarse este nudo? Bueno, obviamente hay palabras que a veces pueden causar tensión ideológica. A lo mejor estamos en el fondo de acuerdo en lo mismo. En algún punto, Ramírez, ¿no? Se llama el Sí, presidente Guillermo Ramírez, de la UDI. Ramírez, planteó la palabra, se le salió la palabra reparto, ¿no? Y creó un ruido importante en su propio sector. Pero a lo mejor si sacáramos esos conceptos, pero hiciéramos lo que el reparto produce, es decir, encontráramos un mecanismo de redistribución o de formas, digamos, de generar retroalimentación virtuosa, digamos, de los montos a partir de ciertas funciones distributivas dentro de los marcos de un sistema de seguridad social clásico, creo que podríamos avanzar, ¿no? El porcentaje ha estado cada vez más exiguo en la posición del gobierno. Uno va viendo que poco a poco han ido cediendo de un 3,3 a un 2,5. Finalmente alguien ha dicho por ahí que estaban dispuestos incluso a un 0,5. Es decir, hay unas disposiciones muy amplias de acuerdo, pero obviamente mientras más se cede, más ineficaz resulta el mecanismo, porque si llegáramos al caso finalmente que se legisle y el 6% adicional fuera solamente a cuentas individuales, eso no produciría prácticamente una mejora significativa en las pensiones, sino simplemente una cierta estabilización de los fondos previsionales, y los grandes ganadores serían finalmente las administradoras. Creo que acá hay que ser mucho más fuerte y claro en que hay un límite donde ya no se puede trabajar la legislación solo en base a un interés de los propios partidos que están calculando en este año que queda de gobierno si les conviene legislar ahora o legislar mañana. Eso es un poco lo que yo entiendo que ha dicho Matei, ¿no? Que no quiere legislarlo ahora, quiere ella, eventual presidenta, ser la que legisle en este campo. Creo que eso no está colocando el interés personal electoral por sobre el interés de la ciudadanía, que necesita esta reforma aquí y ahora, asegurando el proceso
con este Parlamento, con estas condiciones, y no volver a abrir la cancha con un nuevo Parlamento donde las condiciones de legislación va a volver a retrasar este proceso y finalmente vamos a tenerlo con suerte en 4 años más. Entonces creo que hay un momento donde la ciudadanía debería, por decirlo así, expresarle a la clase política la urgencia de un cambio en esta materia y una legislación pronta y oportuna. Hemos esperado ya, creo, más de 16 años en debates sobre fondos de pensiones, con distintas modalidades, con distintas disposiciones. Hubo un momento en que el mismo gobierno de Piñera estaba dispuesto a algo parecido a algo como un 3-3, Exacto. en relación a fondos de capitalización individual y de reparto con otro nombre. Creo que hoy día no estar dispuestos por parte de ciertos sectores políticos a esa misma fórmula habla muy mal de quienes hoy día están empecinados en simplemente en mantener y profundizar la actual racionalidad del sistema de capitalización individual y finalmente no asegura una mejora en las pensiones actuales y futuras. Creo que además hay un tema de urgencia porque las personas se están muriendo. Claro. El debate previsional está muy ligado al calendario biológico, donde las personas finalmente empiezan a vivir el desgaste de esta situación, se fallecen y ya no ven los beneficios de una mejora que finalmente podría hacer que su sobrevivencia sea mucho mejor, de mayor calidad para ellos y para su familia. Álvaro, así como se hacen cada vez más análisis en todo el mundo respecto a la crisis, otros hablan de la muerte, de la democracia como un sistema que no está dando el ancho o hay que hacer una democracia 3.0, qué sé yo, del siglo XXI. A propósito de la etimología de la misma palabra, también lo colectivo o también lo comunitario parece que está en crisis, sobre todo en aquellos sectores que se acercan más a la derecha y a una ultraderecha. El caso de Milei, que nos compete porque está bastante más cerca, es bastante elocuente, no solo con achicar lo más posible el Estado, ir en contra finalmente también de los impuestos, porque cada uno se tiene que rascar por sus propias uñas, ¿no? Que es un poco el ideario. Pero no hay que ser libertario, no hay que ser ni Bolsonaro, ni Trump, ni Milei, o acá Kast o Kaiser para pensar así. Hay un grueso de la población que está pensando siempre finalmente en que no le toquen lo suyo, porque ve muy debilitadas también las instituciones y porque acá no hay seguridad social respecto a estos conceptos que hablábamos tanto en la práctica de la solidaridad o del reparto. ¿Qué es lo que está pasando ya en un ámbito un poquito más filosófico, a tu juicio, con que estamos desconociendo, además, que somos seres interdependientes? Claro, la biología incluso nos lleva a esa conclusión. Claro, No es necesario llegar a Maturana para exacto. plantearnos que la vida está siempre en relaciones de un bioma, donde todas las vinculaciones son sistémicas, en nuestras relaciones también laborales, nuestras relaciones culturales, y eso por lo tanto es definitorio. En el caso, digamos, de estos nuevos individualismos radicales que llevan a prácticas como las de Milei, desconocen, por decirlo así, este carácter, digamos, científico de la realidad, digamos, es una irracionalidad que se basa simplemente en que yo puedo, por mi propio valor y mis propias capacidades, rascarme por mis propias uñas y llevar todo adelante. Sin embargo, eso finalmente está demostrado que no contribuye, digamos, al propio bienestar de los individuos que buscaron ese mismo bienestar individual. Decanta en prácticas como las de las ISAPRES que hemos denunciado, las de las AFP, etcétera, porque están aplicando también ellos mismos sus propias lógicas y ahí hay mucha mayor fuerza que la de los individuos aislados que están ahí autovaliéndose para poder sobrevivir. Yo creo que eso también está decantado por algunas causas, entre otras porque la democracia hoy día genera malestar, porque yo creo que no es resolutiva. La, una democracia no puede ser solo discusión, como lo que estamos viviendo hoy día con el caso de la AFP, no puede ser solo un eterno debate y una postergación de las decisiones. Tiene que decantar en un momento de definiciones. Y esas definiciones hoy día no ocurren porque los sistemas políticos están trabados, están bloqueados.
Hoy día en el caso nuestro de Chile es brutal, ¿no? La parálisis del sistema político con una oposición obstruccionista en el Congreso y un gobierno que trata de buscar una vía para llevar adelante una agenda legislativa sin poder concretar ninguno de sus planes fundamentales en su programa. Y por lo tanto estamos en un eterno retorno a los mismos debates. Tuvimos 2 procesos constitucionales fallidos, eso también muestra esa imposibilidad de llegar a resolver cuestiones fundamentales, y postergamos y postergamos. Entonces, la tentación autoritaria se plantea como el sueño de aquello que va a poder resolver en un día lo que durante décadas no se ha resuelto. Va a haber un hombre fuerte que va a decidir por todo y va a tomar la decisión de acuerdo a su propio criterio y va a zanjar los debates postergados. Eso es, por decirlo así, esa fascinación con personajes como Bukele, como Milei o con Trump, que hoy día tiene también todo el poder como para poder ser resolutivo. Los sistemas parlamentarios en Europa, bloqueados por las distintas lógicas, ¿no? O sistemas como el nuestro en Chile, también decantan en esas mismas frustraciones. Creo que por lo tanto necesitamos encontrar un modo de que sin perder democracia, sin perder participación, podamos encontrar maneras de resolver más prontamente estos problemas de la sociedad. Porque si no, vamos a incubar personajes autoritarios que van a plantearse que por encima del orden legal, por encima del Estado de Derecho, ellos van a situarse para poder resolver lo que nadie resuelve. Y en ese sentido, pensando el próximo año que está a la vuelta de la esquina, Álvaro, y van a estar las parlamentarias y las presidenciales, ¿sientes que hasta ahora, el estado actual del arte, estamos lejos de esa figura? Sí, porque existe Kaiser, no solo Axel como el intelectual, sino Johannes, y está por supuesto también José Antonio Kast, pero pareciera que a propósito de las últimas encuestas, dentro de lo que sería hoy las oposiciones, Matei se configura como alguien de centro derecha y que es la que está obviamente hoy, aunque no es candidata oficial, liderando las encuestas presidenciales. ¿Sientes que estamos lejos de esa figura autoritaria o podríamos sorprendernos transcurrido el 2025? La figura de un outsider nunca se puede descartar y tal vez no es la que hoy día estamos viendo. Tal vez no son ni estos Kaiser ni estos Kass que están, por decirlo así, construidos por unas máquinas, por decirlo, más estables. Normalmente los outsiders emergen a última hora Y muy y rápido, bajo una, sí. más rápido y además muchas veces fuera de estructuras orgánicas partidarias. Creo que eso todavía podría suceder en nuestro país. No estamos lejos de circunstancias así. Fenómenos como el de Parisi, que fueron episódicos Sí. y aparecieron y se fueron en un solo proceso electoral, podrían darse con otros nombres, con otras, generando también, canalizando malestares que hoy día no se logran evidenciar. Entonces, no podríamos descartar que eso pueda ocurrir en nuestro país. No estamos inoculados de ciertos populismos, sobre todo que tienen esa tentación autoritaria. El caso Bukele, por ejemplo, fue evidente, ¿no? Era un tipo que, viniendo de la izquierda, por decirlo así, él venía del FMLN, pasa a construir un partido, atrápalo todo, y finalmente decanta en posiciones de ultraderecha estando en el gobierno. Entonces, no hay claridad hoy día con quién estamos hablando. Hay factores que hacen que la agenda esté muy fluida en relación a las candidaturas presidenciales. No, y me pregunto particularmente también por el caso de Milei. Estoy leyendo el libro que hizo el periodista argentino Tenenbaum sobre el fenómeno Milei. Y cuando uno ve la génesis de este como producto mediático inicialmente y que se convierte en presidente de Argentina, llama mucho la atención, o más bien, cómo no hay filtros desde los medios de comunicación ante no solo su ideología o su pensamiento, sino su violencia, su humillación hacia los terceros que piensan distinto, que él los trata de burros y solo que ahí quedó corta, digamos, por lo bajo. Y todo el fenómeno que producen las redes sociales de replicar eso. ¿Cuánto también en Chile podríamos aprender de lo que pasa allende de los Andes con los medios y los filtros que podríamos tener en redes sociales para no seguir alimentando figuras como este? Que es lo mismo, volviendo al inicio de nuestra conversación, de glorificar como un héroe a Mangione en Estados Unidos. Claro.
Y acá, justamente hablando de filtros, tenemos un espacio que se llama Sin Filtro y Sí, que se especializa en el eso, insulto, la exacto. descalificación, en tener los panelistas más groseros que pueden conseguir, que están en el discurso más fácil, en las Como que fuera un soluciones más. valor en sí mismo, claro. Exacto. Y en esa retórica alimentan un caldo de cultivo que está en la calle. Es evidente que el malestar ya está, no es necesario eh, negarlo, está ahí, es un caldo de cultivo para cualquier explosión. Y esa explosión obviamente no se va a poder canalizar si no hay filtros que permitan establecer ciertos criterios de base para un discurso, por decirlo así, cívico. Esas bases requieren, por decirlo así, ciertos criterios, ¿no? De verdad en la argumentación, de respeto mutuo, de poder ajustarse al Estado de Derecho como una base para poder sostener la convivencia, en generar también una legitimidad del otro como un actor que tiene una parte de verdad y no en su descalificación, por decirlo así, personal. Eso hoy día no está en muchos espacios y menos en las redes sociales donde finalmente espacios como lo que era Twitter y hoy día X es un campo de batalla Total. donde las acciones, digamos, de provocación son continuas. Y por lo tanto que surja un personaje como Luigi Mangione, que puede ser simpático en alguna forma porque hace justicia por Mm, su propia mano, por otro lado abre la puerta a un abismo, que es el abismo de la justicia por la propia mano, del claro. quiebre de las instituciones, la falta, digamos, de confianza en la posibilidad de que en esta sociedad podamos recurrir a la legislación, al Estado de Derecho como forma de regular nuestros conflictos y por lo tanto el más fuerte finalmente va a ganar en un conflicto de esta naturaleza. Claro, y el tema es cómo se generan, ¿no? Estos filtros, porque tú bien señalabas al inicio, ante la falta de movilización social, la gente busca estas vías de escape en relación a lo virtual, que además permite tener votos, tener, digamos, cierto anonimato y tirar, digamos, en este caso, mucha basura, por no decir otra palabra, con Mm. ventilador. Entonces, claro, es muy peligroso lo que pueda generar también figuras como Luigi Mangione, que nos recuerda a Anonymous, V de Vendetta, y que, claro, son, digamos, personajes que de alguna manera nos pueden interpelar por lo que no estamos haciendo nosotros como ciudadanos con nuestros derechos. Entonces, claro, es muy, muy peligroso. ¿Y crees que salga o no en enero esta reforma de pensiones? El tema en qué condición va a salir, porque si es por cumplir. Claro, hay una, todavía yo creo que hay posibilidades. Yo quisiera ser optimista y pensar que en este momento, en sentido de responsabilidad, y si no sale ahora, finalmente el año electoral va a partir en marzo con todo, y creo que va a ser muy difícil que pueda Mm, realizarse esa reforma. Pero, por otra parte, la postergación infinita también genera costos a los actores que la bloquean. Por lo tanto, deberían ponderar los efectos que tiene el haber paralizado una reforma que uno puede decir, bueno, pero no importa, traspasémosla un año. Cuando surja un nuevo gobierno, ese gobierno va a querer hacer su propia reforma y va a claro. tener que partir de cero con un proyecto que va a pasar por las dos cámaras, por la Cámara, por el Senado, va a tener comisiones, bloqueos. Finalmente vamos a estar por lo menos 4 años más discutiendo lo mismo para llegar a un resultado igual o peor que el que estamos teniendo ahora. Entonces, yo creo que es muy irresponsable el que no se llegue a acuerdo, porque finalmente vamos a seguir pateando algo que va a seguir horadando las bases finalmente del precario sistema de pensiones que hoy día tenemos en el país. Y eso obviamente tiene un efecto intergeneracional incluso. Las personas que Totalmente. hoy día están sosteniendo a las personas que están en la etapa pasiva, son las personas que están en el sector activo, a sus padres, a sus abuelos, a personas enfermas, que hoy día tienen que ser sostenidas por estas familias que están también siendo precarizadas porque las pensiones de estos abuelas, abuelos, Mm. no logran cumplir un estándar mínimo. Entonces, me parece que eso va a pasar factura electoral. Va a pasar necesariamente una factura electoral a quienes hoy día se niegan, digamos, a reconocer que están dispuestos a dar algo para poder generar cierta estabilidad en este marco de convivencia.
Álvaro, y por último, bueno, estamos con todo este trajín de fin de año, con los cierres, por supuesto, en lo profesional y en tu caso, en calidad de rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con todo lo que implica el año académico, a puertas del nuevo proceso de admisión. ¿Has hecho algún balance de lo que ha sido este 2024 a nivel, digamos, político, social? Algo que tú puedas destacar como lo mejor o lo más crítico, o algo que te haya llamado la atención que nos puedas compartir. Bueno, creo que en algunas materias ha habido algunos avances, lo de las 40 horas, el alza del sueldo mínimo a 500.000 pesos, la consolidación de ciertas reformas parciales que se han conseguido a partir de acuerdos, ¿no? En materia de regionalización, de generar ciertas formas, digamos, de administración de las emergencias. Pero creo que el año deja un sabor amargo en lo global, debido a que los avances más bien están bloqueados. Hay una sensación en el mundo, no solo en nuestro país, de que se retrocede en materia de derechos fundamentales. La elección, por ejemplo, de personajes como Donald Trump augura una polarización en nuestro continente. Es amenazante lo que él ha planteado últimamente en relación a Panamá, Exacto. donde finalmente se está no solamente atacando a un país en particular, sino que está rompiendo el principio de la multilateralidad Y la en el soberanía que orden ha tenido internacional. Panamá sobre el canal. Claro, que es lo mismo que hace Luigi Mangione, pero desde la otra perspectiva, de tomar la ley por su propia mano y romper el orden internacional y la legislación. Y decir, yo voy a saltarme a la torera todas las normas y voy a recuperar el control de un canal del cual Estados Unidos libremente, digamos, cedió la soberanía sobre ese Sí, espacio, ¿no? Y hace volver a 25 hacerlo años. implica romper los precarios principios del derecho internacional. Entonces, estamos entrando en una fase donde los Luigi Mangione son muchos, no solo los que podríamos decir son populares porque matan a un CEO de un abusador, sino también hay grandes personajes como Putin, que invade un país porque considera que es de su órbita, o de un Netanyahu, o de un Trump, que hacen saltar las precarias normas que no hemos dado a nivel internacional para la convivencia entre los estados. Y eso amenaza la paz. Entonces creo que el sabor que a mí me deja 2024 es de que hay un deterioro en la paz internacional, en la paz, en la relación entre los pueblos, ¿no? La situación de Gaza, la situación de Ucrania, ahora la situación con un Trump que busca hacer saltar por el aire los principios del derecho internacional en beneficio del más poderoso, creo que sientan un muy mal precedente y puede ser imitado también por pequeños personajes que también consideran que la ley debe ser aplicada por el más fuerte y no por el que se ajusta a la norma. Muchas gracias, Álvaro Ramis Olivos, rector, como lo decíamos, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. Muchas gracias por conversar en este cierre de año aquí en Frecuencia Pública, y que sea muy buen 2025 para ti y toda la universidad que tú diriges. Muchas gracias y muchos saludos a la Universidad de Santiago, a Radio Universidad de Santiago, y gracias por la invitación. Que te vaya muy bien.